Goleada del Real Madrid en la noche de los fueras de juego. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a analizar lo que ha dado de sí la victoria del Real Madrid 0-3 frente al Elche en un partido que ha tenido de todo. De hecho, ha tenido 3 goles anulados al Real Madrid y por momentos un partido realmente interesante del conjunto de Carlo Ancelotti, que a mí en diversos planos me ha gustado. En otros ha habido incertidumbre, porque al final con el 1-0 encima del marcador, pues en cualquier situación ocasional, puntual, el Elche te podía haber marcado gol, que de hecho tuvo un par de situaciones bastante claras, pero creo que en general el Real Madrid ha gobernado bien el partido y sobre todo una primera parte realmente muy completa. Los primeros 25 minutos creo que han sido de mucho valor energético por parte de un Real Madrid que con Kroos, Valverde y Modric comandaba las operaciones. Rodrigo me ha gustado muchísimo entre líneas, al margen de las 2 asistencias. Creo que ha estado muy voluntarioso a la hora de dar soluciones tanto en el perfil de banda como por dentro, haciendo que el juego asociativo combinativo, que hoy era tan importante frente a un equipo tan encerrado por momentos como el Elche, era muy importante el impacto que generara Rodrigo entre líneas, que ha combinado excelentemente bien con Benzema, y un Benzema que ha sido protagonista en lo bueno, en lo malo y en lo irregular. Ha marcado un golazo, le han anulado un gol y ha sido un futbolista que ha protagonizado muchísimo en ataque, ha absorbido mucho juego y al final pues ha sido clave en la victoria del Real Madrid con ese segundo tanto. Después de, por cierto, otro, de nuevo, golazo de Valverde, esta vez con izquierda. Los goles que está marcando este tío es una pasada. ¿Qué vamos a decir nuevo de Valverde? Partido completísimo, en defensa y en ataque, fundamental en las coberturas, pero a la hora de profundizar y con ese gol que abría el marcador, importantísimo para el Real Madrid. Creo que hoy, en el perfil cuadrante izquierdo, Vinicius ha estado un poquito menos acertado que otros componentes del ataque. Y luego otra vez ha estado descentrado, no está pasando su mejor momento, pero también lo que decimos siempre. Al final genera tanta revolución e impacto sobre el rival que siempre tiene algo que aportar, aunque no esté pasando por su momento más preciso en lo que a conducciones, desbordes y disparos se refiere. En defensa el equipo bien en general. En la segunda parte al principio hemos tenido el momento caraja, que normalmente es en la primera parte, esta vez ha sido en la segunda, porque en la primera parte podíamos habernos puesto 3-0 perfectamente, por lo menos. Y el Elche ha ido entrando en el partido conforme a los goles anulados del Real Madrid. Creo que ha sido un efecto pues negativo, ambiental para el Real Madrid, positivo para el Elche, que se ha visto que ante el avasallamiento del Real Madrid no era fructificado en goleada, y ahí los de Almirón han dicho: vamos a entrar en el partido, vamos a parecer más, vamos a ser más agresivos y ser menos contemplativos, que es lo que ha sido el Elche en los primeros 25-30 minutos de partido. Y en la segunda parte, pues tras ese ritmo alto que le daba el Real Madrid al balón, en la segunda parte mirábamos más pasar la pelota, más bajos de intensidad, y ahí ha tenido que ir apareciendo también Lunin, que ya había aparecido en la primera, pero sobre todo en la segunda parte ha tenido 2 situaciones clave, ¿no?, para que el Elche no se metiera en el partido. Hoy ha demostrado Lunin que la portería la ha sentado mucho mejor con respecto a otros partidos, de lo cual me alegro un montón. Al igual que el nivel de los centrales Rüdiger y Militao, que en general ha sido sobresaliente. Álava, por cierto, en el lateral izquierdo, que hoy tenía una función clave de sustituir a Mendy. Creo que, sin llegar al nivel defensivo obvio de Mendy en ataque, ha aportado sus cositas, sus triangulaciones, ha participado en jugadas clave de gol, o sea, de gol anulado también. O sea, creo que el partido del austriaco ha sido bastante bueno, potable, aunque obviamente, y sigo diciendo, claramente Mendy tiene que ser el lateral izquierdo titular del Real Madrid, aunque para este tipo de partidos donde tú vas a jugar mucho en campo rival, la figura de Álava te puede dar una serie de cosas que creo que te pueden venir muy bien a la hora de manejar los hilos del juego en corto, pero sobre todo también los centros, porque es un centrador extraordinario, el ex del Bayern de Múnich. Y en la segunda mitad, pues en la situación de cambios, creo que ha sido el impulso de Tchouaméni muy importante en el centro del campo, la aparición del francés para ayudar a oxigenar. Modric ya estaba un poquito cascado, un poco cansado, y creo que Tchouaméni le ha dado un nuevo oxígeno y aire. Ha ido combinando arriba, llegando en las conducciones, segunda línea muy bien, y también dándole un pozo y un equilibrio a las transiciones que quería hacer rápido, sobre todo por el lado de Carvajal el Elche. Así que muy importante la entrada de Aurelien Tchouaméni. También entró luego Camavinga para ayudar en cosas y Marco Asensio. Pero antes llegaría el gol de Benzema, como digo, que fue una pasada,
con una jugada exquisita con Rodrigo, dos jugadores que se entienden muy bien y lo volvieron a demostrar en esa jugada donde Badía nada tuvo que hacer con respecto a esa jugada. Anteriormente se volvió a anular, como digo, un gol al Real Madrid. O sea, lo he dicho, 3 goles, acojonante, 3 goles anulados al Real Madrid. Pocas veces vamos a ver esto. Por eso ha sido un partido en ese sentido extraño. Que lo normal es que tú en la primera parte lo dejes 3-0 y que el estado anímico de un equipo que es colista pues se vea mucho más acrecentado y que en sus posibilidades reales competitivas se vea incapaz de competir frente a este extraordinario Real Madrid que vimos al principio. Y en la segunda parte, aun con esos picos de sierra a nivel de rendimiento, pues el Real Madrid volvió a tener situaciones. Y en el partido que se deslavazó más y se rompió más porque las piernas pesaban para los dos, el Madrid obviamente fue imperial porque tiene mucho más tono físico y forma que este Elche que lo está pasando tan mal como lo está pasando. Llegó el gol de Asensio, que por cierto, muy buen pase de Rodrigo, pero Tchouaméni, cómo lee la última línea de salida del Elche, cómo mete ese baloncito para Rodrigo Goes, que da de esa manera su segunda asistencia tras dársela antes a Benzema. Ahora Marco Asensio, que definió muy bien esa situación con pierna derecha. Así que nada, chavales, partido bastante completo, con incertidumbre por el marcador, el 1-0, el Elche que se creía desde los desbordes con posibilidades de intentar generar problemas, con algún centrito, y con ese 1-0. En el momento que llegó el 2-0, el partido se finí a favor del Real Madrid. La anomalía de los fueras de juego, pero con un Real Madrid creciente, y que yo creo que el Clásico también le ha catapultado en el estado mental y en la confianza. Ese tipo de partidos te tiene que dar ese plus para poder ganar este mes de octubre. Clave premundial, que el equipo esté imbatido, que consiga ganar todos estos partidos sería importantísimo, porque además el Barça tiene un calendario duro enfrente, con partidos de alta exigencia, que en alguno de ellos yo pienso que en uno quizá pudiera pinchar y el Real Madrid obtener un nuevo rédito de ventaja. O sea que vamos a ver este mes de octubre, como digo, premundial, súper importante para el equipo. Y nada, 3 puntos que con 3 goles a mí se me quedan cortito. Creo que un 6-1, por ejemplo, hubiera sido un resultado bastante más justo en relación a lo que hemos visto en el terreno de juego. Y con, lo dicho, destacados varios. Kroos en la primera parte brutal, jugando de pivote defensivo entre comillas, porque jugaba más mayoritariamente en campo ajeno que propio, pero en campo propio ha robado muy bien. Está en el esfuerzo defensivo mejor que nunca. A nivel físico le veo bien, a nivel de colocación también. Me ha encantado el partido de Rodrigo. Benzema ha tenido lo bueno y lo malo. Se ha quedado mucho en fuera de juego, pero también ha sido clave para desarbolar la línea defensiva del conjunto ilicitano. Luego, pues, lo dicho, qué decir de Valverde, modo MVP de nuevo. O sea, modo descomunal, el MVP se lo han dado a Benzema, pero para mí Valverde ha hecho un partido extraordinario en lo oscuro y en lo lúcido. En todo el charrúa ha estado fenomenal. Así que lo dicho, varios destacados en esta nueva goleada del Real Madrid, que me gustaría que comentéis en el cajón de comentarios qué os ha parecido este Real Madrid, qué os ha parecido esta victoria, qué os ha parecido el juego del conjunto de Carlo Ancelotti, que a mí ha habido momentos que me ha aburrido en la segunda parte, momentos, pero en la primera parte tengo que decir que ha habido al principio una muy buena versión del equipo, que le tenía que haber dado, si no hubiera sido por los fueras de juego, para cerrar el partido, clink, clink, caja y llevarse los 3 puntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.